con lo que vendría a ser la amplitud máxima posible y que nosotros podemos transmitir en PCM o decodificar con entre la mínima posible que puede decodificar el conversor analógico digital. Entonces, es una relación entre la tensión máxima y la resolución. Vendría a ser el rango máximo que puede utilizar en este caso un sistema PCM. Y también de ahí, de ese rango máximo, o de ese, digamos, rango dinámico, nosotros podemos obtener mediante una ecuación los bits que se requieren para la transmisión en PCM, porque no todas las transmisiones de PCM son iguales, no utilizan todas las mismas cantidades de bits. Ustedes pueden utilizar un PCM que puede ser para comunicaciones, o para canal telefónico de 8 bits, o pueden utilizar un PCM para transmitir para sonido, para audio de alta calidad de 12 bits, de 14 bits. Entonces, es mayor la resolución que tiene, mayor la calidad que tiene el sonido, comparado con un PCM que vendría a ser un PCM de transmisión de datos, o de audio. Perdón, de teléfono, telefónico. Vamos a ver lo que vendría a ser los tipos de codificación que hay en la modulación PCM, o la modulación por codificación de pulsos. Existen dos tipos de codificación. Una que es la codificación lineal, es decir, que tenemos un código en el cual los saltos, o sea, de amplitud entre código y código, es lineal, o sea, son iguales, equidistantes. Y después tenemos otro tipo de codificación, que es una codificación no lineal, es decir, que en algunos saltos o en algunos intervalos o niveles de tensión, donde nosotros tenemos la señal que tenemos que codificar, le tenemos que hacer una codificación, podemos tomar mayores cantidades de muestras en algunos puntos. Es decir, si ustedes tienen que codificar una señal acá, y bueno, acá estamos tomando los niveles, todos tienen la misma cantidad. O sea, tenemos las mismas diferencias entre nivel y nivel. Acá siempre es igual. En cambio, una codificación no lineal, es posible que en los valores de tensiones, donde tenemos menor cantidad, o sea, menor amplitud, posiblemente se presenten mayor cantidad de códigos. Y este tipo de codificación no lineal se emplea mucho en la transmisión de voz digital, porque es mucho más probable que en una transmisión de voz nosotros, a no ser que tengamos una discusión con alguien, por lo general el nivel de voz o la amplitud de la voz es baja. No estamos gritando todo el tiempo, no estamos saturando nosotros el micrófono, sino estamos hablando o se establece una comunicación normal, por así decirlo. Entonces, se utiliza o se prefiere una codificación no lineal porque tiene más cantidad de códigos para niveles bajos de tensión. Y para los niveles altos de amplitudes, por ejemplo, si es la voz, tenemos menor cantidad de códigos porque es menos probable que ocurran. ¿Estamos? Eso es importante porque el código PCM de la transmisión digital de datos de voz se utiliza una codificación no lineal. Y después podemos ver lo que se llama ruido de canal inactivo. Cuando el canal no presenta ninguna señal, o cuando la señal está por debajo de esos niveles de codificación, como podemos ver acá en un código uniforme, podemos tener un nivel de señal o un ruido que está por abajo de ese nivel, ¿verdad? No lo tomamos ni de acá ni de esta parte. Ese se llama ruido de canal inactivo, porque el canal no transmite información, pero hay un ruido que está presente, porque el ruido por lo general está presente todo el tiempo. Entonces, ese ruido de canal inactivo puede estar entre esos dos niveles de código y no lo podemos decodificar. Entonces, o sí, o puede ser como este caso que toma un valor, ¿ven? Acá, y acá también toma otro valor. Entonces decodifica algo. Se obtiene un código, que es este, ¿ven? El ruido decodificado. Tenemos un valor, no sé cuál será, pero esto se manda como un código. Y lo interpreta y lo manda. En cambio, si nosotros, ese es el caso de un código uniforme, con saltos, digamos, de cuantización homogéneos. Ahora, ¿qué sucede? Podemos utilizar otro tipo de codificación,
De manera que nosotros a este espacio, que vendría a ser de, donde se puede presentar el ruido de canal inactivo, dejemos un salto mayor. ¿A ver? Entonces utilicemos un código que en este espacio tengamos una amplitud mayor del cuánto, del nivel. ¿No? Y el ruido de canal inactivo se presente ahí. Y cuando se establece ese ruido que está siempre presente, nosotros no decodificamos nada. Entonces, nuestro nivel de señal ahí es nulo. Profe, No estamos mandando una información de señal PCM. Sí, ¿cómo hacemos en la práctica, digamos, para establecer el código de cuantización? O sea, para generarlo de forma aleatoria con esos saltos. O sí lo tenemos que prediseñar a eso. O sea, precargar los saltos. no, digamos, usted va a tomar la forma de codificación, la que va a hacer, ya vamos a explicar otro tipo de codificación que hay, a través de leyes, que se establecen de forma como una curva logarítmica, que siguen eh, ese tipo de gráfica. Pero si usted hace una codificación uniforme, es decir, un ejemplo, no sé, se para y dice, bueno, voy a tomar 8 niveles, o 16 niveles, o 32, o 64 niveles iguales en salto. Entonces, bueno, cuando existe un ruido de canal inactivo, es muy probable que ese ruido le genere un ruido decodificado. Eso es aleatorio, eso va a ocurrir. Eso se va a superponer a cualquier otra señal que aparezca. Este es el ruido, pero en realidad la señal va a estar por otro lado. O sea, la señal que usted va a tener va a estar por acá, no sé, puede ser una señal así. Usted la tiene que decodificar. Aparte se le va a sumar esto que está aquí, que es un ruido decodificado. Acá lo que estamos viendo es que el ruido de canal inactivo se puede evitar si nosotros usamos un código que no sea uniforme, que no tenga los saltos escalonados y que en el medio, donde se presenta ese ruido, nosotros dejemos un nivel de cuantización más alto. No estamos hablando qué código todavía, solamente es un ejemplo generalizado. No le estoy diciendo cuál es el código que se utiliza, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá podemos ver algo muy importante, que es la comprensión y la expansión analógicas que se pueden dar en un sistema PCM. Hay otro tipo de comprensión y expansión que es digital. Es decir, hay dos formas de comprimir y expandir. ¿Qué se quiere o qué buscamos en la comprensión y la expansión de señales de PCM? Por lo general, ustedes, como hablábamos recién, es más probable en una transmisión o en una comunicación de voz tener señales de menor amplitud. Entonces es ahí donde nosotros podemos tomar más muestras, porque es donde hay mayor cantidad de información. Entonces hacemos como una compresión, tomamos más cantidad de muestras las señales de menor amplitud y menos códigos para las señales de mayor amplitud, y luego mandamos nuestra señal muestreada en PCM-SID. Tenemos la entrada analógica, la voz. Pasa por el filtro, limitamos la frecuencia, porque nosotros necesitamos después muestrear. Acá comprimimos, es decir, decimos a esa señal le damos una forma determinada. No sabemos cuál es ahora, pero le vamos a dar una forma determinada, la vamos a comprimir, la vamos a hacer pasar por una especie de sistema que tenga una función de transferencia así como esta. Es decir, que tengamos más muestras para los niveles de tensión baja, y para los altos niveles de tensión menos muestras. ¿Ven? Es como que la curva tiene esta forma. ¿Ven? Luego pasamos por el circuito de muestreo y retención. Acá nosotros le damos una frecuencia máxima de mensaje, ¿verdad? Aquí vamos a muestrear ¿a cuánto? A una frecuencia que sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. Ahí muestreamos, pero si muestramos y retenemos, obtenemos una señal PAM. Muestreamos y retenemos. Aquí le damos un tiempo que nos permite el convertidor de analógico a digital o el conversor analógico digital a cada una de esas muestras pasarla de analógico a digital. Pero en lo que teníamos un PCM serie, por así decirlo aquí, se nos transforma en un PCM en paralelo, porque acá entramos con un bit, una entrada analógica, y acá salimos con 8 bits, por ejemplo, si tenemos
un conversor de 0,8, un ADC 0809, lo que sea, puede ser que nos pase de una entrada analógica a 8 bits. De ahí, nosotros tenemos que hacer una conversión, porque acá tenemos 8 bits, pero no vamos a mandar 8 cables para transmitir un canal de voz, no. Pasamos de un convertidor de paralelo a serie, y acá entramos en la fibra óptica. O sea, aquí lo que nos faltaría sería un sistema que sería el diodo, no sé, un diodo láser, sería el adaptador óptico, que se va a prender y se va a apagar dependiendo de los unos y los ceros. Eso es lo único que va a hacer. Y ahí manda, esta es la fibra, y manda la información. Y va en serie, porque esa es la idea del PCM. Mandar todo en formato digital en serie, de la forma de unos y ceros, en una trama. La trama PCM va a estar constituida un bit de start, la información, un bit de paridad, un bit de stop, por ejemplo. Puede ser una trama de PCM. Y de ahí mando todo, o sea, cada una de esos 8 bits me va a dar un nivel de tensión, que después en el receptor los tengo que interpretar. O sea, esa información que viene en serie, vienen todos los datos en serie, pasan a un convertidor de serie paralelo. O sea, ahora lo vuelvo a convertir en 8 bits. El primer bit que venía acá va a ser el primero que va a salir acá. El bit más significativo, después el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y obviamente esto es una forma de transmisión asincrónica, que me va a detectar en los flancos de subida y va a decir, bueno, pues lo va a activar al convertidor y lo va a ir almacenando en un buffer seguramente, hasta que los tenga los 8 y los manda. Esto sería el ADC, de analógico digital, y este es de digital analógico, DAC, al revés. Entonces, acá entran, tenemos 8 entradas, y acá tiene que salir una salida analógica. Pero ¿cómo sale la analógica? Bueno, sale la tensión analógica y después se mantiene, porque la mantiene esa tensión. Después vuelve a cambiar el nivel y la vuelve a mantener, vuelve a cambiar el nivel, la vuelve a mantener, etc. Sale una muestra PAM de nuevo, porque el DAC hace la conversión inversa a la anterior. De ahí tenemos un circuito de retención, nada más. Retenemos. Y este expansor analógico tiene la forma inversa del compresor analógico. Es decir, acá hay una invertibilidad o inversión que hay en los sistemas, una función de transferencia que es al revés. O sea, si yo comprimo una señal, es decir, tomo más muestras en los valores de menor niveles de tensión y menos muestras en los de mayor nivel de tensión, acá hago al revés, la tengo que expandir esa señal que yo la comprimí, o es una forma de decir, la expando, hago la inversa, paso por un filtro, porque sí o sí tengo que pasar por un filtro pasa baja para obtener la salida analógica que sería mi mensaje. Este es el mensaje XDT, el que lo tenemos aquí también. Entonces, esa es la idea en diagrama de sistemas de cómo trabaja un sistema PCM con compresión y expansión analógicas. O sea, este es un circuito analógico que comprime la señal de entrada, hace el muestreo, lo hace PCM, todo viaja y cuando vuelve tiene que expandir esa señal. O sea, tengo que volver a hacer la función de transferencia inversa de lo que sería la compresión. ¿Para qué se hace esto? Porque tenemos que buscar de alguna manera en que durante todo este trayecto de un sistema de comunicaciones, todo este trayecto, lo más importante que tiene esto es que la relación señal-ruido en todo el sistema se mantenga lo más constante posible. Esa es la idea de todo esto. Es decir, que el nivel de relación entre la señal y el nivel del ruido se mantenga constante, no en algunas partes no sea mayor, en otras sea menor. Entonces, hay que tratar de mantener constante siempre eso, para que nosotros podamos discernir qué es señal y qué es ruido con cierta ventaja, ¿verdad? Si tenemos una buena relación señal-ruido, quiere decir que nuestra señal está muy por encima del ruido, y no podemos interpretar ruido como ningún dato,
o como ninguna información. Entonces nosotros cuando vamos a detectar, detectemos señal más que ruido. Acá podemos ver lo que vendría a ser la ley de compresión mu, o sea, cómo hacer este circuito que está acá, este de compresión, este circuito de compresión, a través de una ley mu. Sería una forma, algo así, porque acá tenemos una amplitud relativa de la salida, una amplitud relativa de la entrada. ¿Qué es? Es una función de transferencia. Esta es una gráfica de una función de transferencia. Si no hay compresión, quiere decir que estamos aquí, en el valor 0. Y si nosotros le vamos dando una compresión de un valor 5, nos vamos posicionando en esta curva. Otra compresión 15, 40, 100 y la máxima compresión sería con un mu de 2,55. ¿Dónde está el mu? Aquí, acá. Ven que es una ecuación en la cual nosotros tenemos una relación entre la tensión de salida en función de la tensión máxima que podemos tener y la tensión de entrada. O sea que hay una relación entre la entrada y la salida, por eso es una función de transferencia. Y esta gráfica que está acá, o sea, nosotros la podemos expresar de la mejor manera posible a través de lo que vendrían a ser las operaciones o un logaritmo, ¿verdad? Acá hay una constante que es mu, y en función de esa mu, cuando mu se hace más grande, el máximo tenemos 2,55, tenemos la máxima compresión. Es decir, tenemos la máxima relación, es esta curva, es la ideal, digamos, para hacer esta compresión PCM. Este tipo de compresión con ley mu es la que se utiliza en Estados Unidos y Japón. La que usamos acá, en Argentina, es una ley A. Es esta que está acá. ¿Cuál es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada? A través del factor A. O sea, el factor A es la constante que va a entrar aquí en esta gráfica. Perdón, sí, en esta ecuación matemática, que representa las gráficas que estamos viendo ahí anteriormente. ¿De qué manera ustedes lo pueden hacer que se comprima a eso y después lo expande? Obviamente aplicando el circuito de expansión. Es una manera de adaptar la señal. ¿Tá? Es una manera de mantener la relación señal-ruido lo más constante posible para que ustedes puedan trabajar con un sistema que sea eficiente. Porque ¿para qué voy a tomar muestras de señales de altos niveles de tensión si ustedes cuando hablan por teléfono no están gritando todo el tiempo? Y de última, si lo limito, lo mismo voy a entender. No sé, ustedes si le gritan a alguien, si alguien se enoja con ustedes y le grita por teléfono, es muy poco probable que se saque el teléfono del oído. Bueno, a veces sí, pero en los teléfonos de antes, pero ahora no. Porque ya en la transmisión digital prácticamente esos niveles de tensión, uno sí se da cuenta cuando alguien eleva el tono de voz, pero no va a ser nocivo para nosotros, ¿tá? Pero porque es la compresión de los datos. Ahora, esto es analógico. Esto es cómo se llega de manera analógica. También se puede hacer un tipo de compresión y expansión, pero digital. Es decir, en vez de mandar una cierta cantidad de bits, se los comprime y se manda menos cantidad de información, porque hay bits que pasarían a ser como redundantes. Entonces, ese tipo de compresión y expansión digital es la que vemos en el gráfico que sigue. Tenemos la entrada analógica, que es el mensaje, pasamos por un filtro pasabanda, un filtro de Nyquist, como habíamos visto, hacemos el muestreo, retenemos, convertimos la señal, pasamos de serie a paralelo y hacemos una compresión. Acá hacemos la compresión, cuando ya el dato está en digital. Cuando se comprime ese compresor digital, se manda una cierta cantidad de información, pasa de paralelo a serie y se manda esta información ya transformada, que no es exactamente esta, se hizo una compresión de datos. Y luego, cuando hacemos la operación inversa para poder obtener este mensaje, nosotros tenemos que pasar de un convertidor de serie a paralelo y expandir esa información. ¿Tá? Pero eso lo hacemos en el circuito de retención, porque esto vendría a ser el transmisor. Y esto vendría a ser el receptor. Y la conexión que hay entre ambos, acá está la fibra, y
bueno, esto es circuital en cada uno de los extremos o en cada uno de los lugares donde yo voy a mandar la información, comprimo digitalmente. Y después, bueno, de acuerdo a la compresión que yo utilice, tengo que tener un expansor digital que hable el mismo idioma, porque esto prácticamente tiene que tener la función de transferencia, digamos, inversa, uno con el otro, para que se pueda trabajar y nosotros hablemos el mismo idioma. Recordemos que lo que estamos viendo acá es una manera de comunicarnos digitalmente. A ver, en sí este PC me vendría a ser como un híbrido, porque quedan partes de circuitos analógicos, ¿verdad? Pero es una manera de convertir toda esta señal para adaptarnos a lo que es la fibra óptica, que es la manera más eficiente de transmitir canales de voz. Porque imagínense, un canal de voz de 4 kHz, lo mostramos a 8 kHz, y de ahí tenemos qué ancho de banda puede tener una fibra óptica. Sí, hoy en día ustedes están trabajando 100 megas en la casa, ¿verdad? No sé cuánto les llega a ustedes. Sí, Bueno, en algunos trabajan hasta 300 megas, dice, pero cuando uno hace el control ese con el speed, dice que llega hasta 30 megas de subida sí, y de bajada 25, depende de la es que lo que pasa es que, claro, si ese sistema sería así si fuera un solo usuario, pero la fibra, unos comparten los anchos de banda. En realidad, a ustedes les estarían vendiendo algo que no sería correcto. Le tendrían que decir que el sistema sí se comparte el ancho de banda. Por ejemplo, en Telecentro en Buenos Aires está un giga, o sea, son 1000 megas. Hay sistemas que están trabajando a esa velocidad. Y acá, 100 megas, supuestamente yo tengo 50, creo, pero no llega. Debe llegar a los 25. Y bueno, el otro día mandó una foto, uno de los profesores, ¿cómo se llama? Eh, Jaime Fevenía, que tenía 98 de bajada, pero bueno, no sé, será que está solo en la zona. Yo la verdad que no creo, ese ancho de banda, Yo he que probado con llegue. varios programas de internet para ver la bajada y bueno, los megas que me llegan y si me llega 100 y más también. ¿Sí? Ah, Sí. bueno, qué bueno, a mí no, a mí la verdad que no, estoy acá en el centro Es y que nunca me llegó, digamos. depende de la frecuencia. En 2.4 tiene un tope de hasta 50 megas en el mejor de los casos, y en la frecuencia 5.0, que tiene un radio de alcance de hasta efectivo de 2 metros, es mayor la velocidad. Ahí sí son los 100 megas o 300 megas efectivos. Depende de la frecuencia de la señal. Claro, porque uno tiene, sí, viene el 2,4 veces el Wi-Fi, digamos, y el 5. Pero sí, puede ser, no sé. En fin, eh, a mí la verdad que Yo estoy nunca, claro, conectado con cable, ¿no? Tengo fibra óptica, pero a mi PC me llegan, no estoy con Wi-Fi. con claro, cable de red llega más nítido, tiene más señal, porque con el Wi-Fi llega hasta 70, depende, si vos tenés 100, por ejemplo, te llega hasta 60, porque así te decía una vez una operadora del call center cuando yo preguntaba, sí, ¿por qué a mí no me llega los 100? No, es por el Wi-Fi, tiene un rango limitado, no es por el cable de sí, red, es mucho mejor. claro, bueno, es cableado. El Wi-Fi sí tienen hasta 100 megas, pero no sé ahora los nuevos Wi-Fi de los modems, de las placas de red Wi-Fi debe ser mayor de alcance. En fin, la idea del PCM es a la parte analógica, digamos, hacerlo a formato digital y mandar para los datos, digamos, perdón, para la voz, para el canal de voz. Entonces, uno a la parte analógica lo hace digital y después lo vamos a ver cómo lo multiplexamos en el tiempo, a diferencia de la multiplicación en la frecuencia que veíamos cuando veíamos AM y FM, que ustedes sintonizan de frecuencia. Bueno, acá van a ver tramas y multitramas, cómo se envían los grupos y cómo se los van enviando a los distintos canales, por ejemplo, de voz. Acá podemos ver en esta figura
unas características de compresión o expansión digital. Miren cómo nos acercamos mediante aproximaciones de segmentos a las curvas esas anteriores que veíamos acá, ¿verdad? Que lleguen, por ejemplo, a esta ley Moore. Esta expansión o compresión digital la podemos hacer mediante aproximaciones de segmentos. Y donde vemos que aquí, en este segmento 0 o en este segmento 1, tenemos una sin compresión. No hay una compresión. O sea, la curva tiene la misma pendiente, 1 a 1. O sea, lo que tenemos en la entrada lo tenemos en la salida. La salida y en la entrada, la amplitud es relativa. Profe, Ahora, en este segmento, sí, me pregunta, ¿por qué unos países utilizan la ley MU y la otra la ley A? y bueno, siempre pasa eso. Ah, Son distintos arreglos que hay. En Argentina siempre por lo general se usa lo mismo que tienen en Europa. Y en Estados Unidos usa lo mismo que en Japón. Pero también pasan en algunos, no solamente en las comunicaciones pasa mucho eso. Eso se ve mucho. Igual eh, por ejemplo, en las comunicaciones ay, no sé, de microondas también. Son como, uno elige a cuáles de las recomendaciones usar, ¿no? Porque está la del C6T, después se hizo todo lo mismo, después vuelve y se arma la Unión Internacional y después son recomendaciones. Cada país elige qué recomendación usar. Eso quizás lo puede elegir el gobierno o, por ejemplo, si uno pone, en un momento aquí en Argentina, se decía, bueno, desde Buenos Aires para arriba era de Telecom todo y se llamaba Teco las líneas de la fibra. Y para abajo era todo telefónica, tasa. Y de ahí empezaban y cambiaban los números, cada uno usaba su forma de comunicación entre provincias y la capital federal estaba dividida en dos. Y bueno, cada uno depende de los modelos que hacen con el gobierno. No sé la verdad por qué la Argentina usó la ley A. Eso lo deben haber decidido el gobierno en ese momento. O las personas que estaban encargadas del Ministerio de Comunicaciones, decir, bueno, elegimos este sistema y trabajamos todo de esta forma. Vaya uno a saber lo que hay, es político. Pero siempre, por lo general, nos comparamos. Argentina siempre trata de usar lo mismo que usan en Europa y Estados Unidos con Japón. Acá podemos ver otra relación de compresión. Por ejemplo, en el segmento 2 tenemos una relación de compresión de 2 a 1. O sea, hay una pendiente ya. Y ven que acá ya se empieza a agarrar otra pendiente. Acá hay una compresión 4 a 1, 8 a 1, después 16, 32 y 64. Es decir, como que acá tomo más valores, porque es más probable que aparezcan amplitudes relativas de la salida por la entrada que sean más grandes. Más pequeñas acá y voy a tomar más valores. Pero aquí ya en estos segmentos más avanzados, ya la relación de compresión ya es casi baja, ya es casi plana. No tomo mayores valores. Entonces, en donde hay más probabilidad de ocurrencia de voz o de transmisión de información, cuando nosotros veamos la teoría de la información o cuando estudiemos lo referido a la información, ustedes van a decir, bueno, hoy en día no nos conviene tener dedicado todo el tiempo un ancho de banda o un canal de comunicación a algo. ¿Por qué? Porque hoy en día es mayor la probabilidad, o sea, la forma de comunicación es a través de paquetes, es a través de instantes, pasa más que nada por valores estadísticos. Ustedes dicen, bueno, voy a dedicarle tanto ancho de banda para tales personas en tal lugar y a tal hora, ustedes saben, por promedios estadísticos o por cantidad de usuarios que se conectan en la zona de los bancos, ustedes van a decir, bueno, de lunes a viernes, la zona de los bancos, desde las 8:30, ¿qué hora en el banco? 8:30, 9, hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde, tengo que tener un buen ancho de banda, porque ahí hay más probabilidad de que se quieran comunicar, de que se transmita información, etcétera. Bueno, a la noche va a bajar. Ustedes ya trabajan más que nada con cantidades de información, con probabilidades de suceso. Y la información tiene que ver
es inversamente proporcional a la probabilidad de que algo ocurra. Es decir, si ustedes le dicen, por ejemplo ayer, ¿qué probabilidad que hubo una cantidad de información muy grande cuando nos dicen que se suspendió el partido? Nadie puede creer. ¿Cómo se suspende un partido de Argentina a Brasil? Y se suspendió. Es impresionante la cantidad de información que había. Ahora, si ustedes decían, no, sí, el partido era a las 4 y ya estaban jugando, ¿qué cantidad de información había ahí? Y era baja, porque era como que algo que iba a ocurrir. O que ustedes les digan, bueno, ahora, mañana es martes, va a salir el sol a tal hora, y bueno, sí, bueno, no hay mucha cantidad de información. Entonces, hoy en día, los anchos de banda y las comunicaciones se rigen más con las probabilidades. Ustedes no siempre están usando el celular, algunos lo usan mucho tiempo, pero no siempre están mandando un mensaje. Correcto, sí, leen los grupos, entran a Facebook, entran a Instagram, entran a Twitter, entran a YouTube, están dando vueltas, pero no están todo el tiempo comunicándose, usando un canal determinado. Pero por ahí mandan un mensaje y reciben un mensaje. Entonces, hoy en día, las comunicaciones se rigen más por eso, por procesos estadísticos, por, por ráfagas de información que mandan en cierta cantidad de tiempo. Entonces, eso como la probabilidad de que yo establezca una comunicación y obviamente hable en tono normal, como te estoy hablando ahora, no estoy gritando ni nada, necesito mayor cantidad de bits, que son los que van a estar acá en los cuantos, para las amplitudes relativamente bajas. Y para las amplitudes altas de señal, que no van a ser muchas, pero puede ser que ande por aquí, tomo una cierta cantidad menor de bits y bueno, si está gritando esa persona, como que el otro ser humano que está del otro lado entienda algo que dice, pero no es tan probable que ocurra eso. Aparte, uno cuando está estableciendo una comunicación y está gritando, no va a mantener, no se va a mantener gritando todo el tiempo. Va a gritar o va a hacer algún gesto o alguna expresión, mayor volumen, pero que va a durar poco tiempo, ¿verdad? Entonces, no es necesario tomar tanta cantidad de muestras. Acá podemos ver lo que vendría a ser, qué es lo que es la compresión o expansión digital. En el PCM de 8 bits tenemos, primero, el primer bit, el bit de signo para decir los valores positivos y los valores negativos, si es 1 es positivo, 0 es negativo, el identificador de segmento que tiene 3 bits, es decir, en qué segmento de todo esto, si está en el segmento 0, segmento 1, 2, 3, 4, 5, si tengo 8 segmentos necesito 3 bits. Entonces, estos 3 bits que siguen me va a decir a dónde está posicionado el nivel de la señal. Ponle que esté en el segmento 3. Y los otros intervalos de cuantización me van a estar definidos por 4 bits. O sea, 2 a la 4 son 16, ¿verdad? Entonces, estos que siguen entre los segmentos, acá tenemos 16 en cada uno de todos estos. Y de ahí sale que un nivel de tensión, por ejemplo, este punto va a estar aquí. Yo digo, bueno, el primero es positivo, entonces tengo el bit 1. El primer bit es 1. Después tengo el segmento 5, o sea, sería 101. ¿Ah? Y de ahí, bueno, ponemos que decimos que estamos en el tercer lugar y 0011. Entonces, ese valor de tensión está ahí, tiene este código PCM de 8 bits. 1, ¿está? ¿Se entiende eso? Es una forma de codificar a través de una forma, o sea, es una forma digital de codificar. Ahora, nosotros esa forma codificada no necesitamos mandar todo porque este código lineal, ese código en realidad, tiene más segmentos, más cantidad de bits. En realidad son 12 los que se mandan, configuran acá. Pero ¿qué hacemos antes de transmitirlo? Mandamos lo que nos importa, lo comprimimos. Y cuando lo comprimo estoy haciendo esto, ¿eh? Es estos segmentos. Estoy tomando uno de estos segmentos.
estoy comprimiendo. Lo pongo en el segmento. Cuando yo lo transmito, mando solo estos 8 bits. Y cuando recibo los 8 bits. Pero tengo que pasarlo por el otro código que figura acá, esto, el expansor digital. Acá estoy comprimiendo, mando 8 bits. Acá lo expando en la recepción. Es esto, ¿ven? Y recupero los 12 bits de nuevo. Y me posiciono en cada uno de los segmentos de los cuales yo estoy en la tabla, o en la tabla de decodificación MU255, o en la tabla de decodificación A de 8 bits, de 12 8 bits. Esta es una de las formas tantas que hay, no es la que se usa siempre. Esto se usa en Japón, en Estados Unidos, la ley A es la que usamos nosotros, pero no es que ustedes tienen que saber esto y saberlo de memoria, ni ver en qué segmento está. Solamente es una forma de que les quiero mostrar cómo nosotros mediante el análisis o el teorema del muestreo podemos enviar una señal analógica, transformarla en otro tipo de señal, por eso se llama modulación, por códigos de impulsos, o MIC, que lo van a encontrar en inglés, al PCM, es MIC en inglés, y ustedes pueden ver que esa señal analógica la hemos pasado a una señal digital, y la hemos mandado por un solo canal, y luego la hemos recibido, y de digital hemos pasado a analógico, de nuevo. Y se hizo una adaptación, porque adaptamos todo para mandarlo por un solo hilo, que es la fibra óptica. Ahora, esto, imagínense de absurdo, que es que ustedes manden por semejante ancho de banda la fibra óptica. Hablábamos de 100 megas, miren que sean 100 megas acá. Es el ancho de banda de la fibra, con L, mucho más. ¿El canal telefónico sería algo así? Una cosita así. ¿Cuántos canales telefónicos entran? Por eso en la fibra va el canal telefónico, va el video, va las videollamadas, va la televisión digital, y mandan de todo. Entonces, ustedes tienen esa posibilidad hoy en día que antes no existía. Antes trabajábamos con el ADSL. ¿Qué teníamos? Un asimétrico, un canal de bajada, que tenía un cierto ancho de banda, y la subida, otro más chiquito. Es para poner el downstream y el upstream. Y bueno, y en ese ancho de banda no se tenía que mover. Pero ¿qué pasaba con esto? Había una limitación básica. ¿Qué era la limitación? Ustedes lo han estudiado en medios de enlace. Era la línea de transmisión, era el cable coaxial, o el cable bifilar del teléfono, o el cable común, el cable telefónico, el par telefónico. El par telefónico tiene sus limitaciones propias del cobre, tiene sus limitaciones en atenuación, tiene sus limitaciones en la bajada, tiene sus limitaciones aquí en la roseta del cliente, que se oxidaba ahí en el armario. Bueno, ahora ya ha cambiado. Ahora las comunicaciones a través de la fibra óptica son distintas. Obviamente hay que entender y hay que saber que en la fibra óptica nosotros tenemos otra forma de trabajar. El técnico va a saber cómo soldar la fibra, cuáles son los ángulos permitidos para doblar la fibra. Lo ideal es que vaya directamente a la casa del cliente, y de ahí hacemos, o por ejemplo, o ponemos, si tenemos en una cuadra, viene el derivador, ¿verdad? Y ahí van todas las fibras que pueden venir del troncal principal, van todas acá, y de ahí salen para los clientes. Si ustedes lo pueden ver, están conectados, así. Y en la casa del cliente, lo conectamos en el módem y le dejamos una vuelta como para que no se tironee las fibras, si se tropiezan. Todas esas condiciones hay que tener, que por ejemplo en los cables del teléfono no las teníamos tan en cuenta, pero no se tenía tan en cuenta porque estábamos hablando del ancho de banda del teléfono, y en el ancho de banda del teléfono nosotros ponemos que los 4 kHz estemos aquí chiquitos. ¿Y qué poníamos ahí? ¿Qué se ponía ahí? No sé si se acuerdan ustedes. Ahí se ponía lo que se llama un microfiltro. El filtro de la entrada, que era para separar el módem de la línea de Claro, se telefónica. ponía el filtro, o se ponía el splitter,
que era que era de un lado tenía para el módem y del otro lado para el cable, para el teléfono. Y bueno, todo eso era para evitar que entre ruido, que entren datos, etcétera. De todas formas, todo eso pasaba en un ambiente que no estaba diseñado, o en un medio de enlace que no está diseñado para la transmisión de datos. La transmisión de datos, ustedes lo han estudiado por Fourier, son formas, son pulsos. Y bueno, y los pulsos saben que tienen armónicos elevados. Por más que nosotros digamos, bueno, sí, lo detectamos al pulso, por más que venga un pulso o algo así, y tomamos una muestra a la mitad del pulso, sabemos que tenemos que pasar un cierto umbral, pero si este pulso va un poquito corrido, va a haber una interferencia intersímbolo, no vamos a detectar si es 1, 0, va a haber errores. Y ustedes, si han jugado algunos juegos en redes o lo que sea, pueden ver abajo de la pantalla o ponían el NetGraph o algunos gráficos de redes, y podían ver que había choques, pérdidas, loss. Y todo eso ocurría porque estamos trabajando en un cable telefónico que no tiene ese ancho de banda natural que puede llegar a tener la fibra óptica. Ahora con la fibra óptica, ustedes me están diciendo que llega a 100 megas neto a la casa, qué bueno, pero no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, bajar una película de un DVD de 4,7 gigas, ¿cuánto demoraban? Hoy, no sé, serán minutos para bajar una película. No sé si se baja, ya conviene directamente verla en línea porque es tal el ancho de banda que ustedes tienen que no necesita bajar nada. Ya no es lo mismo. Ya no se usan los torrents, eso, excepto que quieran bajar los juegos de 50 gigas, no sé qué juegos eso. Pero no tiene sentido. Es más, ya lo que está limitando al sistema de fibra óptica es la velocidad de entrada y la velocidad de procesamiento que va a tener el disco rígido o la placa de red de la computadora. La transferencia de información de los modems tiene que adaptarse mejor porque tiene que tener un wifi mucho más rápido. Porque si no va a haber un cuello de botella ahí, entre el modem y la computadora, por ejemplo, o entre el modem y el celular. No van a conectar el celular con cable de red, no se puede. Pero bueno, es una forma de que ustedes vean cómo va avanzando y las cosas cómo avanzan a cierta velocidad, que años anteriores no eran así. Y hoy en día estamos, no sé, en una posición que hasta hace poco yo no pensaba. Cuando empecé a enseñar medios de enlace, no, por ejemplo, no estaba la posibilidad de que en cada casa esté la fibra óptica. Y ahora está. Ahora casi todos tienen. Qué bueno. Me alegro, es muy bueno. Pero es muy corto el tiempo. Comparado, por ejemplo, cuando andábamos con los cables modem, eso, o los modem dual. Yo me acuerdo, a ver, yo tengo mucho más años que ustedes, pero en mi época, uno se conectaba a internet. ¿Saben cómo nos conectábamos a internet? Agarramos una tarjeta Telecom Global, no sé si se acuerdan ustedes, y esa tarjeta, con el modem ese de 64K, como uno conectábamos al cable del teléfono, ¿verdad? Levantábamos el teléfono, yo levantaba el teléfono, me conectaba con el modem de la computadora, marcaba con la Telecom Global el código, me decía, usted tiene 5 pesos. Cuando me daba el tono, lo conectaba al modem, lo colgaba el teléfono. Y de ahí tenía ese tiempo, o sea, es como que hacía una llamada telefónica. Y nos manteníamos conectados así. Pero, ¿qué hacíamos? A ver, en esa época chateábamos al 1000, no sé si se acuerdan de eso, o bueno, ustedes son muy jóvenes, o se podían conectar uno a una página de internet, Google recién largaba, estaba Altavista, había otros navegadores, otros buscadores, y era, a ver, la 64K, ¿saben qué es eso? 64K no se cargaba más una página. El Ibero, el ciber que mejor conexión de internet tenía en Tucumán, tenía un cañón de 1 mega y eran como 30 máquinas. Y todos estaban jugando y parecía que estaban en el cielo. Era 1 mega. Ahora tenemos 100 megas. En los ciber, Es esos una que tasa. ves que se iban a jugar así, te prohibían que escuchen música a la vez de jugar y escuchan música porque le sacabas
la velocidad. Y más vale, si imagínense que un mega compartiera todo, era para entrar al Messenger, chatear un ratito, Facebook recién salía en esa época, y nada más. Jugar Mu. O jugar al Mu o jugar al Helver, digamos, no había más. ¿Qué iban a jugar? Y eran juegos, digamos, que no eran lo consumir tanto, pero con el Helver o en el Mu se remil la guiaba. O los servidores se caían, uno pensaba que se caía el servidor y era que estaban todos lagueadísimos, pero bueno, hoy en día es mucho por año lo que avanza la tecnología y no me quiero imaginar lo que va a avanzar hasta ahora en un par de años más. Bueno, y otro tipo acá podemos ver la velocidad de la línea, que serían las muestras por segundo y los bits por muestras. Y estábamos viendo que en un canal telefónico aproximadamente era 4 kHz, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a muestrear, teníamos que muestrear al doble de esa velocidad, a 8 kHz, 8000 muestras por segundo. Y si cada muestra tiene 8 bits, tenemos 64 kilobits. Y de ahí salen los famosos 64K de la transmisión de PCM. Eso vendría a ser el PCM común. Pero hay otro tipo de PCM, que es el PCM de modulación delta. Este PCM lo único que hace es comparar una muestra con la anterior. Es decir, usted tiene el circuito de muestreo y retención y le entrega una señal PAM, o sea, modulada en amplitud. Y ahí comparamos. ¿Con quién compara? Y compara con la última muestra, ¿verdad? Hace una comparación y dice, bueno, si es mayor, digamos, si la muestra anterior es mayor en amplitud que digamos, toma la primera, ¿verdad? Y de ahí compara. Y dice, si es mayor es 1, y si es menor es un 0. O sea que hace una modulación, digamos, delta. Es una modulación diferencial. Si el nivel de tensión es mayor que una, lo transmite como un 1. Si es menor, lo transmite como un 0. ¿Está? Y hace unas comparaciones con el convertidor digital analógico y con las muestras que van entrando. Es lo único que el PCM delta, digamos, es la única diferencia, es una comparación entre los niveles de tensión. Acá podemos ver que tenemos la entrada analógica, ¿ven? Es la entrada a la que va ahí la señal, y decimos, bueno, si este nivel va subiendo, si el nivel que viene es mayor, lo transmitimos como un 1. ¿Ven? El que viene es mayor, un 1. El que viene mayor, un 1. El que viene mayor, un 1, viene mayor, un 1. Ahora, cuando baja el nivel de la tensión, nosotros lo convertimos de analógico a digital. Como el nivel previo era mayor que este que viene, es un 0. Este mayor que este es un 0. Este mayor que este es un 0. Y así. ¿Ven? Entonces, este tipo de modulación de PCM sigue bastante parecido a lo que vendría a ser la señal analógica. Está en un trazo más grueso. Es otro tipo de modular. Lo que pasa es que esta señal PCM delta, ¿ves cómo es? Como que va más, o sea, no tengo tantos bits, es mucho más rápida. No tengo 8 bits para muestrear. En la PCM común, ¿qué tendría? Y bueno, este nivel tendría 8 bits, este también, 8, este también. No, acá con un bit diferencial, porque digo, bueno, si este nivel tiene, y el que sigue es mayor, es un 1. El que sigue mayor es un 1. Y cuando va bajando, es un 0. Es un 0, es un 0, es un 1, va subiendo, es un 1. Entonces voy haciendo una comparación entre la salida del DAC y la entrada analógica, ¿verdad? Y lo mismo sería al revés, digamos, para el receptor. Esto sería en el caso de un modulador, digamos, un codificador de modulación delta. En el receptor entra esta señal en serie, o sea, esta es la que viene acá, va para un contador de subida o bajada, o sea, que va a contar para arriba o va a contar para abajo, dependiendo, obviamente, el nivel de la entrada, si es positivo o negativo en el flanco. Sincronizado con un reloj, que es importante porque tenemos que tener siempre la sincronización. En la multiplexación TDM, lo más importante que tenemos que tener nosotros es la sincronización con el reloj master. Si no tenemos sincronización, se nos pierde todo esto. La idea del TDM es
tomar distintas muestras al mismo tiempo. O sea, en tiempos distintos. Pero, por ejemplo, si yo tengo un canal y tomo una muestra, o tomo 8 muestras, estas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería mi canal 1, el rojo. El otro canal que esté en este verde. Tomo 8 muestras de este canal. Y el otro canal que esté en amarillo. No se ve nada. A ver. Azul. Puede estar ahí. Entonces, están todas, solamente que están siempre a la misma distancia. ¿Ven? Pero si yo quiero sacar un canal determinado, y la saco todas estas, y leo la información que va acá, es como un peine, ¿no? Van todos los canales. Siempre uno a la par del otro. Y cuanto más preciso es mi reloj o mi sincronización, tengo mayor cantidad de canales mucho más cerca. La idea es que cuando lo reciba, pueda detectar cuáles son, y eso lo hace el multiplexor y el demultiplexor, que multiplexa a una cierta frecuencia, y el demultiplexor va a demultiplexar a la misma frecuencia, pero tiene que estar sincronizado. Si no, ¿cómo voy a saber cuál es el canal 1, cuál es el 2? Tengo que tomar las muestras del canal 1, saco todas las muestras. Todas las muestras del canal 2, saco todas las muestras. Del canal 3, saco todas las muestras. Y así voy escuchando, dependiendo de dónde me quiero posicionar. Dicen, bueno, ustedes van a tener el canal 1 de tal grupo, en tal frecuencia. Bueno, listo, se sincroniza automáticamente, levanto el tubo, me da la señal de tono, marco el número marco los primeros prefijos, ya me comunico con la central, y los últimos 4 números me comunico con el usuario. Capaz que ahora tenemos más cantidad de números, menos cantidad de números, ya los sistemas van cambiando. Vieron que antes los teléfonos, por ejemplo, la central muñeca era 21, en las otras centrales era 23 ya lo estaban, pero ya van cambiando con el tiempo. Después se le agregó el prefijo 4, 431 en el centro, y aparecieron otras centrales más, y ahora ya no. Con la fibra óptica los teléfonos son distintos. ¿Ustedes con la fibra les vino un teléfono fijo? Sí, yo tengo fijo y empieza con 2, de Claro. claro. Bueno, es otra cosa. Es otra forma de comunicarse, porque ya no, ya como que no están dentro de una central, pero al mismo tiempo sí están comunicados. Porque de alguna forma se tiene que hacer toda la conexión para que de cualquier lado del mundo yo marque ese número que empieza con 2, obviamente si estoy fuera de la Argentina más 54, lo que sea, y marco el 2, y si estoy hablando de un celular, o estoy hablando de un fijo, o estoy hablando de otro teléfono de fibra óptica, me tengo que comunicar con ustedes. Pero es una adaptación de muchos sistemas de comunicaciones que trabajan con muchas tecnologías distintas, que trabajan con medios de enlace que son totalmente distintos, y que hay formas de conectarnos, pero a la larga, sí o sí, la idea es que tenemos el transmisor, el medio y el receptor. Ahora, lo que pasa acá, uno no sabe. No sé por dónde va ahora exactamente mi información para llegar, o mi voz para llegar a los chicos que están en Concepción. No sé, capaz que alguno está en Catamarca, otro está en Buenos Aires, otro está acá, a la par de mi casa, otro está en el edificio de frente, no sé. Pero gracias a Internet, la red de redes, o lo que sea, estamos comunicados. Gracias a los protocolos, estamos comunicados. Y gracias a los sistemas de comunicaciones, analógicos, digitales, híbridos, como quieran llamar, y cómo van a evolucionar hacia donde evolucionen. Ya no sé las comunicaciones, qué límite podrán tener. No sé por dónde nos vamos a comunicar, pero sí lo que sé es que cada vez es más rápido y prácticamente estamos todos comunicados.
Creo que en todas partes del mundo estamos comunicados. Y nosotros vamos a ver, por lo menos, de forma general, a través de diagramas en bloque y a través de teoría, que son los sistemas de comunicaciones, cómo funciona cada uno. Esto, posiblemente algunos me dirán, profe, esto ya está un poco viejo, desactualizado, pero no es tan viejo porque sigue utilizando los mismos principios. Nosotros estudiamos o planteamos los programas, el docente plantea los programas como para que los principios que se aplican, después lo que cambia es la tecnología. Lo que cambia obviamente, bueno, vuelvo a repetir, la tecnología, la velocidad, los circuitos que ustedes que utilicen, con los integrados que se utilicen, los servidores que se utilicen, obviamente van a tener mayor capacidad. Pero si ustedes me dicen, bueno, sí, los celulares cada vez son mejores, tienen mayor tecnología, sí, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Es lo mismo. Sí ha cambiado el táctil, los detectores de huellas digitales, los detectores faciales, la resolución de las pantallas, el refresco de las pantallas, el peso del celular, los microprocesadores que tienen adentro, los núcleos, la memoria RAM, pero todo avanzado, pero todo es lo mismo, o sea, el principio de funcionamiento es el mismo. Es una computadora pequeña que nos permite comunicarnos, hacer videollamadas, utilizar las redes sociales y mandar mensajes de texto, mandar WhatsApp, mandar todo, pero ustedes me van a decir, bueno, si el SMS o la red GSM la usan todos los celulares, hasta el más nuevo, hasta que tiene 5G. El principio de funcionamiento es el mismo, va evolucionando, porque nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nos permite conectarnos con la televisión con la computadora. Entonces, cada vez estamos más conectados. Pero la forma, el principio de funcionamiento, los sistemas de modulación son los mismos. Van avanzando a medida que la tecnología aumenta. Acá podemos ver cómo, para qué se utiliza alguna de las funciones que hemos estudiado, o las señales elementales que hemos estudiado, señales y sistemas, o que hemos repasado cuando vimos el repaso de sistemas y señales aquí en la unidad 2, cómo se pueden transmitir los pulsos, y por qué es importante esa función sync, qué ventajas traía de transmitir una función, o sea, los pulsos con una función sync. Y bueno, bien que la función sync que está acá, voy a dibujar con rojo, esta vendría a ser la principal, este podría ser un pulso, un 1, y si mandamos otro 1, vemos que da la casualidad, o sea, la característica que tiene esta función, que estos lóbulos secundarios, fuera del lóbulo principal, se van cancelando, ¿ven? Por los otros. Y este prácticamente me lo cancela, este me lo cancela, y me queda solamente el lóbulo principal, ¿ven? Y aquí puede ser que se vaya cancelando un poco. Entonces, la característica que tiene es que el 90% de la potencia de ese pulso, si lo analizamos como si fuese, lo ideal sería que sea una función sin, se encuentra en el lóbulo principal. Entonces, acá podemos ver la densidad espectral de potencia en decibeles, donde tenemos el 90% de la potencia en el lóbulo principal. Y lo demás se encuentra en el lóbulo secundario, o sea, como que no le podemos dejar de prestar atención. Y ya nosotros podemos trabajar enviando pulsos de esa forma, como una función seno de omega t sobre 2 sobre omega t sobre 2, que es la función sin. Acá podemos ver en una transmisión de datos digital cómo cuando ustedes pasan a través de un canal que tiene su determinado ancho de banda, porque acá sería el ideal, ¿verdad? Pero si nosotros pasamos por un canal que tiene su determinado ancho de banda, su capacidad, van a haber armónicos que ya no van a estar, porque esto sería, si tenemos infinita cantidad de armónicos, por Fourier ustedes saben, pero ¿qué pasa si le sacamos algunos armónicos a estas señales cuadradas? Van a tener la forma esta, ¿eh? Se van a empezar a chanchar. Pero ahora si le limitamos más el ancho de banda, miren lo que va pasando.
Y ustedes en el umbral dicen, bueno, este umbral, la señal pasa este umbral va a ser un 1. Y si pasa el -1 va a ser un 0. Figura acá. Eso es un código que no tiene retorno a 0. Es un código que no se mantiene en 0. Es un código diferencial. Es una señal NRZ. ¿Por qué se usa esa señal NRZ? Porque no hay un nivel de continua. El nivel de continua de esta señal es 0. Entonces, nosotros podemos pasar por los acoplamientos capacitivos que hay en las viejas redes conmutadas, o sea, los computadores viejos, o en los capacitores esos que tienen en las rosetas, en las bajadas. Ustedes pueden pasar con este tipo de código, porque no hay un nivel de continuo. Entonces, pasamos tranquilamente. Acá podemos ver que a medida que limitamos el ancho de banda, bueno, aquí volvemos a detectar en la mitad del pulso, tomamos una muestra y decimos un 1, corresponde con esto, es un 0, un 0, entonces el código va bien. Pero hay momentos, si nosotros seguimos limitando el ancho de banda, y si tomamos la muestra acá, y ya no es un 1 acá, ¿ven? Se va distorsionando la señal, o se va agregando un delay, o ya la señal no tiene la forma tan bonita. Esto me puede llegar a generar que un pulso y el otro se empiecen a solapar o ya no tengamos algo tan lindo. Y acá ya no llegamos al umbral y bueno, ¿qué vamos a decir? Que es un 1, un 0. Y acá tampoco. ¿Ves? Acá podemos decir si es un 1, este sí es un 0, este es un 1, este es un 0, este es un 1. Y si esa señal se empieza a trazar y se empieza a solapar un pulso con el otro, me aparece lo que sería la interferencia intersímbolo, o la ISI, que, bueno, es otro tipo de interferencia que se va a presentar, que se presenta cuando hay imperfecciones en los filtros. ¿Y cómo la podemos ver o medir a esa ISI? Mediante lo que vendría a ser los patrones de ojo, o con un osciloscopio. Tenemos la fuente, nos conectamos al canal vertical, a la entrada vertical del osciloscopio a un lado, y con el reloj de los símbolos, donde estamos sincronizados a la entrada horizontal del osciloscopio. Y de ahí podemos hacer una medición de diagrama de ojo, digamos, que si el ojo está más cerrado, hay mayor interferencia intersímbolo, y si está más abierto, es mejor. Y de ahí ustedes Pues pueden ver, porque sería parecido al procedimiento para ver la figura de Lissajous. sí, es muy parecido. O sea, es muy parecido para analizar las señales, ¿verdad? Bueno, en este caso es en función de una fuente digital, que es la que va a enviar los datos. Ahora, si esos datos se empiezan a deformar o a tener ciertas, o le vamos limitando el ancho de banda, y a esos datos ya no son los pulsos tan lindos, vamos a ver cómo el diagrama o el conjunto del diagrama de ojos se empieza a cerrar, ¿no? Y de ahí podemos medir lo que es la interferencia intersímbolo en función de una relación entre la altura vertical degradada y la altura vertical ideal del pulso, que es lo que vemos acá, ¿no? Cómo se va degradando esta altura h. Y la h ideal, que sería la h mayúscula que está acá. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Los datos PCM, lo que es multiplexación en el dominio, ya vimos multiplexación en el dominio de la frecuencia, lo que es multiplexación en el dominio del tiempo y multiplexación en el dominio de la longitud de onda, lo vamos a ver en la clase que viene. Ok, profe. Vayan estudiando, vayan leyendo lo que vemos ahora. El jueves es feriado, ¿verdad? Mesa de examen creo que no sé si es feriado. Bueno, la contraseña PSM2, ¿podrían por favor probar? Sí, funciona. Bueno, Funciona. chicos, buenas noches, que estén bien, suerte.
Buenas hasta noches, luego. profe. Luego, profe. Chao. Chao, profe, buenas noches.